Bien, buenos días. Ahí empezamos la clase oficialmente de hoy. La unidad número uno, constó de estos elementos que aparecen en pantalla. ¿Mm? Realizamos ejercicios de análisis de lenguas clásicas, todo a manera de introducción en términos de cómo funciona el lenguaje humano, especialmente las lenguas, a partir de la hipótesis del protoindoeuropeo. Y en la segunda unidad que vamos a comenzar hoy día, no como originalmente iba a ser el próximo lunes, sino que hoy día. Tenemos lingüística contrastiva, ya nos metemos en temas de gramática mental, pidgin, creolé, concepto de lengua franca, la gramática generativa, parámetros lingüísticos, universales lingüísticos y topología. Tal vez esta es la unidad más contundente dentro de las unidades del curso porque vamos a ver no solo bibliografía, vamos a hacer trabajo de ejercicios de análisis contrastivo, algo que es muy entretenido y es interesante porque como ustedes van a ver, podemos abarcar distintas lenguas sin necesariamente tener conocimiento estricto de hablantes ni de hablantes extranjeros, sino que lo vemos desde otro prisma, desde otra dimensión lingüística. ¿Ya? Em, nos quedó una coda de la unidad número uno. Quiero pasar rápidamente para mostrarles, enfocarles un poco atención en cuestiones que les van a servir para la prueba número uno, que la tenemos el viernes siguiente de vuelta. Em, Acá están algunas lenguas que aparecen en el capítulo 58 del libro de Crystal. ¿Ya? Atención a los nombres, a las familias, a los nombres que están presentes, los lugares donde aparecen, ya en estas diapositivas que les voy a ir pasando rápidamente para que ustedes lo revisen con atención, están estas lenguas, están los nombres, más bien una de las cuestiones que ayudan mucho a entender los conceptos de familia, de lengua, de todo es también la ubicación geográfica, espacial en el mundo. Acá, por ejemplo, tenemos un atlas lingüístico donde se ven las lenguas coreanas y japonesas marcadas allá con AK y AJ. Y por allá en el centro de Europa, UF5, aparece el húngaro. Y arriba está en UF3, aparece el finlandés, básicamente como o lo UF2, como lo habíamos, no está marcado, pero lo que vimos en clase. ¿Ya? Luego tenemos el rompecabezas lingüístico de la India, que es súper interesante porque en la India, como conversamos, tenemos lenguas indoeuropeas que aparecen ahí en una columna, pero aparecen otras lenguas, las drávidas o dravídicas y las chino-tibetanas, que de alguna forma están dentro de este ecosistema lingüístico-cultural de la India. O sea, es un rompecabezas bastante amplio. ¿Ya? Eso es interesante porque nosotros estamos acostumbrados más bien a que ciertos países tienen ciertas lenguas y listo, se acaba, ¿no? Ahora, el mundo, la verdad, la mayoría del mundo funciona de otra forma con otra estructura y otras, existen varias lenguas que son oficiales y otras lenguas que se comparten. El concepto de los austroasiáticos, las Monhemer son famosas, el vietnamita es una lengua famosa en ese sentido, chino-tibetanas, para qué decir, las lenguas tai, y otras que no son clasificables o que han sido clasificadas como lenguas altaicas como el coreano y el japonés, que hoy día ya no aceptan esa categoría, sino que fue una primera aproximación de los filólogos. Mapas visuales de las lenguas tai, las lenguas austroasiáticas. ¿Ya? Después tenemos, bueno, chino-tibetana, que lo habíamos visto ya en una clase. Después las lenguas del Indo-Pacífico, los austronésicas, donde existen muchos pidgin, la Indo-Pacífica, la australiana. Fíjense en esa si ustedes se fijan, todo lo que está marcado en color es la influencia de todas estas lenguas polinésicas a lo largo del, a lo largo del mar, del Pacífico y del Índico, por eso son austronésicas. Acá tenemos también otra forma de revisarlos. Fijan, son pantallazos, son panorámicas. Fíjense, Australia, con un montón de lenguas autóctonas, aborígenes y con distintos dialectos. Ya, son mapas muy precisos. Y lenguas africanas, cuatro famosas lenguas que algo habíamos comentado en clase, más las lenguas francas que son el árabe, el swahili, el inglés, francés y ciertos pidgin y creoles, que son materia de esta segunda unidad a la que vamos a ir. Este pantallazo también nos muestra la idea de la afroasiática por arriba, bereber, una de las lenguas más famosas, nilo-sahariana, ¿ah? Amhárico, Níger, Congo, A y B,
específicamente Níger-Congo-B, que son las lenguas bantúes, Khoisan, el afrikáans indoeuropeo que está bajito, que no pertenece a la africana, y a la derecha el austronesio Madagascar o Malache, que no tiene influencia, que no tiene ninguna relación con las lenguas africanas, que viene de la que es Austronesia. Ya. Bien, paso esto más rápido. Acá tenemos familias del norte de América del Norte, el moicano, una de las lenguas famosísimas por ser polisintética, que vamos a ver algunos ejemplos. Va a ser bien especial eso. Eh, Ahí está un mapa panorámica de las lenguas originarias de América del Norte, que es otro mapa distinto al que uno está acostumbrado a revisar. Y lenguas de Centroamérica, Sudamérica. Ya, ahí está la foto total. Fíjense cómo en la parte sur, América del Sur, hay una clara predominancia del mapudungún, no en términos lingüísticos, sino más bien en términos de importancia, porque el mapa parece un poquito más exagerado. Fíjense que hacia abajo está el Cahuéscar, faltan Yaganes abajo en el fondo, y las lenguas chon, que son famosísimas las lenguas chon a lo largo de los estudios de lingüística en Argentina. Las lenguas chon particularmente ha llamado mucho la atención de la lingüística europea también. Está la lengua charrúa arriba, ojo con eso. De ahí viene el adjetivo charrúa a los uruguayos. 10 países de América Latina con más lengua indígena, también son datos interesantes. Bien, pasemos a lo que nos convoca, ¿ya? Que es la introducción a la segunda unidad, donde vamos a referirnos específicamente. Vamos a empezar con un video cortito. Yo voy a dejar los links de los videos en la presentación, en la misma presentación y en el video que vamos a editar después. Por una cuestión de copyright, no voy a dejar el video completo de la clase con los videos que vamos a revisar. Hay un ejemplo que nos va a servir mucho para esta segunda unidad, que tiene que ver con Guinea Ecuatorial. Prefiero que vean el video y lo comentamos. Bien, Hay un país de eso era. ¿Se fijan? Bien interesante ver que en este video lo que vimos fue fundamentalmente. Voy a poner el pantallazo de acá, ya. Nos encontramos con varias cuestiones, varias situaciones que tienen que ver con nuestro curso, especialmente con la segunda unidad. Por ejemplo, el hecho de tener lenguas autóctonas provenientes de una zona de hablantes de comunidades que eh, eh, crean, articulan una lengua. Por otra parte, los procesos de colonización, distintos procesos de colonización por distintas coronas, en este caso, europeas. Ya, todo el proceso de colonización europeo en África tiene un impacto relevante, importante, crítico a veces. Por otro lado, las mismas influencias de unas lenguas con otras, las distintas capas de préstamos, de intercambio lingüístico y de contacto lingüístico entre hablantes de lenguas originales y las mezclas que se producen al respecto. Esas mezclas que se producen son los llamados, en términos muy generales, por supuesto, son los llamados pidgin o los creolés. Pidgin y creolé son dos estados en que las lenguas se van estructurando. Entonces, este video sirve como una buena introducción para poder entender que dentro de la realidad actual nos encontramos con varios planos, varios niveles lingüísticos que se dan en concordancia, concomitancia y a veces no necesariamente comunican realmente y en otras oportunidades más bien tienden a ser suertes de identificación propiamente de tipo étnico. ¿Alguien quisiera comentar algo que le llamó la atención del video o preguntar algo? Tengo 30 participantes, somos 30 en la sesión. ¿No? ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Nada que preguntar, comentar? hay Bueno, la primera parte entonces tiene que ver con estos dos puntos, gramática mental, pidgin y criolé. De eso se tratan las primeras clases que vamos a ir avanzando. Ok, gracias. Hoy día vamos a hacer una introducción a la gramática mental, ¿ya?
que tiene mucho que ver con lo que vimos recién, insisto, perdón que repita, pero que hay que generar las conexiones. Hay otro video que vamos a ver solo la mitad y que nos presenta esta gran pregunta, o sea, ¿qué tienen en común las lenguas del mundo? ¿Ya? Y radica esta pregunta en el hecho de que todos nosotros experimentamos, ahora ya como hablantes adultos, entendemos que eh, la gente habla sin tener ninguna regla, ninguna, digamos, instrucción gramatical específica para hablar lengua. Y uno puede escuchar, por supuesto, en el mundo adulto, gente que habla, no sé, oraciones simples con oraciones complejas, oraciones subordinadas sustantivas, con adjetivas, con adverbiales, distintos tipos de oraciones adverbiales, algunas cosas enredadas, como complejas. Y si prestamos más atención, y aquí les pregunto si ustedes tienen alguna experiencia con infantes, sobrinos, sobrinas, primos, chicos, hermanos, chicos, lo que sea, y escuchan hablar a niños entre aproximadamente entre 3 años y 5 años, y le prestan atención, van a darse cuenta de un salto evolutivo ontogenético impresionante, porque el ser humano está ahí como activando toda esta cantidad de información que trae consigo y aparece en las lenguas. ¿No? Un niño o una niña de 5 años no tiene idea de cómo leer, no tiene la alfabetización como para poder redactar, escribir, pero sí es doctorada en lengua española, si la lengua española es su lengua materna. Entonces, la idea del video que vamos a ver a continuación tiene que ver con plantearnos estas preguntas que están acá, que les presento. Es decir, ¿tenemos reglas que son innatas o las reglas afectan a todas las gramáticas de las lenguas? Fíjense en la problemática que nos estamos metiendo. Existe una gramática generativa, título. ¿Esa explica? ¿Explica algo al respecto? ¿Cuánta información se requiere para determinar qué reglas se aplican a una lengua u otra? Si pensamos en español y portugués, por ejemplo, ¿son reglas que se extrapolen unas con la otra? ¿Es posible ver eso así? ¿O hay que verlo de otra manera, como gramáticas particulares de cada una de las lenguas? ¿O existe tal vez un repertorio de lenguas que aplique a todas las lenguas del mundo? ¿Estamos trabajando todavía con la aproximación genética o ya nos estamos metiendo en lo tipológico? Todas esas preguntas son las que vamos a desarrollar y no van a quedar fuera de la discusión y la conversación durante la segunda unidad. Son como las preguntas básicas, fundamentales. ¿Mm? Vamos a ver entonces algunos minutos de este video, de esta TED, lección TED, y comentamos. Me confirma si se escucha, por favor. Language is endlessly variable, challenging the theory that there were universal grammar rules. Cuéntenme, ¿alguna impresión en particular del video? Entendiendo que, por supuesto, es la primera vez que lo estamos viendo. ¿Algo que les parezca que les haya llamado la atención de este video? Chiquillas, chiquillos, ¿cómo sabes? ¿A qué te refieres con eso, simple Chomsky? Me acuerdo que, ay, ¿se escucha? Sí, te escucha. En la clase recuperativa hablamos de Chomsky de nuevo Ah, claro, sí, y ahora aparece otra vez de claro. Ahí el- la va a gramática aparecer universal. siempre, Siempre aparece siempre Chomsky. aparece, siempre aparece. Sí, una de las figuras más importantes de la lingüística de los últimos 100 años. Ya vamos para los 100 años, sí. 80 años todavía falta. No entendí sobre los adverbios. Claro, bueno, justamente Javiera es muy buena pregunta porque una de las cuestiones que se le critican a Chomsky es que como hizo aseveraciones, afirmaciones un tanto formalistas en términos de que las estructuras siempre ocupan ciertos espacios, ciertos órdenes, que funciona bastante bien, perfecto, como para explicar. De hecho, vamos a revisar algunos ejemplos en que se verifica que esto es muy atendible a cómo funcionan las lenguas del mundo. Pero cuando aparece una excepción, wow, cómo cuesta justificarla. Ya, los adverbios son
están definidos por ser elementos partículas que están al lado de los verbos y son invariantes. Lo comentábamos en una clase anterior. Pero de repente aparecía el adverbio, puede aparecer fuera de esto, no necesariamente en la frase verbal, sino que fuera, al otro lado. Y eso es una de las razones por las cuales se dice que si uno empieza a eh, eh, ahondar, a sumergirse en la formalización de la gramática, se va a encontrar varias excepciones. Entonces, a eso se refiere el video en ese sentido, de que existen cuestiones que son cuestionables, son refutables tal vez. ¿Mm? Ahora, el punto, si pudiéramos resumir en un par de ideas o en un punto, ¿qué es lo que entendimos al respecto? Coméntenme, ¿qué es lo que entendimos al respecto? No sé, cualquiera de ustedes, sí, es como para poder ir avanzando de manera coordinada. Renata Sánchez, veo que estás ahí, Renata. Coméntanos, ¿qué es lo que entendiste tú? ¿Alguna idea clave de lo que estamos viendo en este video, en esta clase, en esta conversación introductoria? ¿Se escucha? Sí, te escucha. Yo me quedé con lo que decía al final, como de que él propone que existe esta gramática universal, pero que después de compararlo, como estudiar mucho esto, Ujú. logra identificar que en realidad no, que las lenguas difieren mucho de las otras. Por ende, no existe una gramática que sea universal. Claro, parece ser que la gramática universal es como una quimera, es como una idea más bien utópica y no plausible en términos prácticos. Porque podría haber muchas diferencias o sea, existen diferencias lingüísticas y cómo tratar de abarcarlas todas en un par de, digamos, un par de principios o reglas. ¿Alguna otra idea que les haya llamado la atención o que les haya despertado algo con respecto a alguna experiencia previa, trabajando, aprendiendo lenguas o trabajando con alguna lengua? ¿No? ¿Nada más? A mí me gustó el hecho de que tenían que como comparar muchas lenguas y me hizo ¿Ya? como acordarme a veces hacemos trabajos en gramática inglesa, creo que fue. ¿Ya? No, cultura inglesa. En cultura ¿Ya? inglesa hicimos un trabajo sobre como otros acentos, ¿Ya? otros dialectos, como idiomas que tienen influencia del inglés y había que comparar como muchas reglas gramaticales para encontrar como similitudes entre el inglés y esa lengua en específico. Entonces es como volver a mirar lo mismo. Interesante. Ya, perfecto. Claro, es un buen ejemplo de cómo ir correlacionándonos. Porque uno puede correlacionarlo en el plano de tener lenguas, varias lenguas con las cuales ir comparando, compensando, pero también desde el punto de vista de la adquisición de una propia lengua. Está la mirada interna a cómo se produce esta lengua en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y ahí hay harto material de cómo funciona esto. Em, Ray Jackendorf es un personaje que les presento, personaje digo yo, pero es un gran autor, eh, digamos, estudió con Chomsky y él es un gran lingüista cognitivo y lingüística generativo. Tiene también sus aprensiones con respecto al tema de la gramática universal y en ese sentido es porque ha trabajado también, lo ha conectado con la lingüística cognitiva, es decir, la relación del lenguaje y del lenguaje y pensamiento. Y es por eso que ha trabajado varios modelos, por ejemplo, un modelo de la semántica como lenguaje natural, léxico, ha trabajado mucho en la dimensión léxica, de una manera generativa también, que es súper interesante. La teoría computacional de la mente, que la comenzó a desarrollar en los años 90. La cognición musical, tiene un par de libros sobre cognición musical, es decir, hablando un poco del lenguaje musical, como se han fijado que siempre la gente dice que la música es un lenguaje, que tiene su lenguaje, bla, bla, bla. Y uno se queda pensando desde el punto de vista lingüístico, dice, ¿será un lenguaje, no? ¿Tiene capacidad articulatoria como una lengua? O sea, el lenguaje musical, ya, do, re, mi, fa, sol, si, 7, 13 notas, 12 3 después tenemos toda esa cantidad de acordes, duplicamos. Sí, efectivamente hay varias articulaciones,
varios modos de tocar, los modos griegos, y uno empieza a pensar en la música como de una manera estructural y formal. Sí, tiene muchos elementos posibles articulatorios. De hecho, gracias a eso, uno puede escuchar la misma música con los mismos acordes, la misma secuencia de acordes, pero con las modificaciones que se le hacen, lo mismo podría ser distintos géneros, distintos tempos, distintas texturas, estilos, y sigue siendo esencialmente lo mismo. Es como con las palabras, que uno puede ocupar las mismas 5 vocales con ciertas consonantes y armar una cantidad de palabras y jugar con esas palabras harto rato, harto tiempo, ser creativos con eso. Entonces, sí, parece ser que también es un lenguaje, y si lo vemos desde el punto de vista de la cognición musical, o sea, el pensamiento, cómo se crea, podría funcionar. Ya, esta reflexión o discusión la hago porque Jack Endorf nos provee hay varios textos, varios libros, y uno en particular que me interesa que lo podamos revisar en conjunto, y que da las pautas como para ir entendiendo de qué se trata este fenómeno. ¿Mm? Esta es la lectura. Patterns in the Mind, Language and Human Nature. ¿Mm? De la página 3 a la 35. Básicamente, el libro entero es súper interesante. Eh, yo lo he leído en un par de momentos, lo he leído 2 o 3 veces en momentos distintos de estos últimos, ya, digamos, 30 años, porque es un libro que salió en el 94. Y lo digo de esta manera porque, si bien es del 94, es un libro que es fundacional. O sea, Jack Endorf es un tipo muy lúcido. Si usted lo busca en internet, siempre está dando charlas y dando su apreciación sobre distintos temas relacionados con lingüística. Y en este libro en particular, él lo que hace es abrir muy bien la perspectiva de la lingüística contemporánea, no de una manera de prescripción de reglas como hay que hablar y decir de esta manera, sino hablando del fenómeno que más apasiona hoy en día en la lingüística cognitiva, que es cómo hablamos, o sea, cómo somos como somos, o sea, qué nos hace ser humano distintos de otras cosas. Él, en la primera parte del libro lo plantea a través de estos temas, ¿ah? Encontrar realmente la naturaleza del problema, que es the nature, el issue nature-nurture, crianza-herencia, y el argumento para la gramática mental y el argumento para el conocimiento innato. ¿Ya? Es algo súper recomendable. Yo estas lecturas se las iba a asignar el lunes siguiente, pero al moverse las clases me veo obligado a asignárselas desde ahora en adelante. ¿Ya? Pero la clase de hoy precisamente es para introducirlos en este libro, en este capítulo en particular, de tal manera que les sea mucho más sencillo, pensando en estos días que vamos a estar menos conectados, que puedan identificarse con la temática. Hago la introducción entonces al primer capítulo. Jack Endorf plantea qué es lo que nos hace ser tal cual somos nosotros. ¿Ya? ¿Qué hace que seamos más delgados, más gorditos, más sociables, menos sociables, buenos para las matemáticas, buenos para el arte? Cosas que nos cuestionan desde que nos cuestionamos y que nos cuestionan al interior de nuestro seno familiar desde siempre. Son como parte de cuestiones del ser humano. Ahora, vamos más allá. ¿Somos realmente diferentes en inteligencia, en comportamiento, en calidad moral? ¿Es necesario clasificar por género, por razas, por cultura? ¿O en realidad todo esto son fantasías, eh, líneas imaginarias que se trazan para poder demarcar y delimitar algo que en realidad no tiene mucho sentido, más que no sea por un sentido político, religioso o algo en ese estilo? ¿Ya? Por ende, si es posible no argumentar científicamente sobre esto. Bien, por favor, coméntenme, interrúmpanme para ver cómo vamos al asunto. Jackendorf plantea qué nos hace ser diferente de los animales como seres humanos y qué nos hace ser también diferente de los computadores. O sea, computamos, sí, somos animales también, pero ¿qué nos diferencia de eso? Estamos como en el jamón del sándwich, entre medio de dos mundos distintos. Y la gran pregunta que se han hecho desde la gramática generativa chomskiana, particularmente porque Chomsky pasa la historia al eh, refutar la teoría de un psicólogo conductual llamado Skinner. Ya, ese Skinner es igual, es el mismo personaje, es el personaje sobre el cual se inspiraron los Simpsons para
denominar al profesor, al director del colegio de la escuela de Bart. ¿Ubican eso, no? Skinner, Bart, Simpson, los Simpson, Sí, sí. ¿sí? Ya, ese Skinner, en el fondo es una burla al Skinner conductista que Chomsky rebatió. Acuérdense que Los Simpsons está lleno de referencias culturales, por eso son una series como importantes dentro de la cultura pop que viene de Estados Unidos. Incorporan elementos de la cultura les dan un espacio. Bueno, el punto es que ese Skinner dijo que los seres humanos aprendíamos a puro comportamiento, puro conductual, y Chomsky le dijo no. La lengua no funciona de manera comportamental, o sea, es evidente que a un ser humano no se le enseña, no se le da una instrucción formal. Y él lo rebate en un famoso artículo del año 50. Skinner pasó a la historia por ser, lamentablemente, por estar equivocado de alguna forma. Pero bueno, si está equivocado frente a Chomsky tampoco no es tan grave. Chomsky es como demasiado genial como para, o sea, qué bueno haber sido famoso a partir de eso, de haber pensado él en algún momento. Bueno, eso que acabo de contar tiene que ver con esta pregunta, la influencia de la herencia versus la crianza, el famoso issue Nature-Nurture, que hasta el día de hoy se sigue cuestionando. ¿Qué es lo que influye en que nosotros aprendamos una lengua? La herencia cultural, perdón, la herencia, sí, bien digo, la herencia cultural o la crianza. ¿Ah? No, al revés, perdón, la herencia genética o la crianza cultural, eso es. Esos dos elementos, ¿cuál de esos influye? Entonces, Jack Endorf en el libro nos plantea dos cosas para empezar a discutir. Ya, nuestro lenguaje es diferente al de las computadoras, a los animales. Nuestra biología es la que hace generarnos una complejidad. O sea, también recuerden que el pensamiento filosófico clásico es como que nosotros somos seres humanos, tenemos cuerpo, y cuando aparece René Descartes, plantea la duda cartesiana, plantea el razonamiento y dice, bueno, los hombres también, los seres humanos tenemos raciocinio y eso es una capacidad mental, o sea, aparece la mente como un constructo. De tal manera que hoy en día, más allá de la mente, que sí se sigue ocupando como una forma de establecer que ahí está, es como nuestro centro de operaciones, es nuestra biología, nuestra constitución biológica la que nos hace ser tal cual somos. ¿Mm? Y de ahí entonces la pregunta doble es cuánto de nuestra experiencia humana está determinada por el lenguaje y cuánto de la experiencia humana está determinada por el pensamiento. Ustedes se acordarán de las gran ejemplo de la que es ultra citado de todos los nombres para denominar la nieve según los esquimales, ya, que tiene parte cierto, parte falso. Pero ese tipo de planteamientos caben acá. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Beethoven, siendo sordo, pudo escribir? O sea, es como el compositor más eh, prodigioso de todos los tiempos y era sordo. Entonces, el input que él tenía no provenía de la escucha, sino que provenía de otro lugar. O sea, Jackendorf habla de eso en esta parte, hace el cuestionamiento. O sea, evidentemente tiene que haber algo que no es netamente lingüístico, que está trabajando, procesando por nosotros la información del lenguaje. Y tal vez esa puede ser una de las diferencias que hace que aprendamos mejor, más rápidamente una lengua que otra, o seamos algunas personas más proclives a aprender lenguas que otras. También puede ser, tendrá que ver con eso. Así que Jackendorf plantea este nuevo paradigma que pone al centro de todo el cerebro-mente, este constructo mente y este órgano neurobiológico que es el cerebro. ¿Ya? Eh, bueno, Chomsky es como el responsable de plantear el paradigma nuevo y hay una serie de autores entonces que se la ingenian para empezar a procesar esta información, trabajarla y escribir una montonera de libros, de bibliografía que hay al respecto. La idea es que está el computador biológico en el centro del cuestionamiento. ¿Mm? Hoy día con la inteligencia artificial toma nuevos bríos esta discusión. O sea, no es una discusión que se vaya a saldar, totalmente está abierta. Entonces, y esta lámina es bien importante y quiero que aquí me hagan preguntas, me comenten cómo van con esta discusión. Bueno, ¿cómo van con esto hasta el momento? ¿Se entiende?
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que hacer? ¿Sí? ¿Todo claro, Javiera? Sí. Chiquillas, chiquillos, hay 28 personas más. Coméntenme si Daniel, ¿se entiende bien? profe. Ya. Sí, Daniel quiere preguntar algo. Y entonces la gramática generativa es la que explica por qué aprendemos idiomas de guagua. Sí, es una de las teorías que hace que explique Ah, por qué estudiamos desde guagua. Porque la filogenética, las familias lingüísticas, la filogenética, no le interesa explicar eso. No está preocupada de eso, está preocupada de otras cosas. En cambio, había que hacer la pregunta de cómo lo hacemos para poder aprender. Y la gramática generativa es una de las alternativas. ¿Mm? Eh, la gramática generativa pura es muy formalista. La gramática generativa cognitiva es, va más a este punto que estoy presentando yo. O sea, yo acá estoy en este curso, en este momento, jugándomela por mostrarles una postura que les va a servir para entender el proceso y de ahí, claro, por supuesto uno puede entrar a otros lugares, pero es como el gran paraguas inicial. Eso, Daniel. gracias. Estos dos argumentos son los planteados por Chomsky, que explica en esta primera parte del libro Jackendorf. ¿Ya? Los dejé tal cual en inglés como aparecen en el libro. El argumento para la gramática mental, es decir, la variedad expresiva del uso del lenguaje o de las lenguas implica que el cerebro de un usuario contiene un set de principios gramaticales inconscientes. ¿Ya? Ese es el argumento. Ese argumento se desarrolla con data, con mucha evidencia y a veces cuestionable evidencia, como han dicho los detractores de la gramática generativa. Segundo, el argumento para el conocimiento innato, ¿no? La forma en que los niños aprendemos, niñas y niños aprendemos cuando somos niños, implica que aprendemos a hablar, implica que el cerebro humano debe contener alguna especialización genética para el lenguaje en alguna parte. ¿Ya? Y se han encontrado evidencia al respecto. En otra clase comentaremos más en profundidad esa parte. Pero esos son los dos grandes argumentos chomskianos generativos. O sea, cuando hablemos de gramática generativa, estamos pensando en estos dos de fondo. El argumento para la gramática mental y el argumento para el conocimiento innato. Jackendorf agrega un tercero en el libro. Él dice, y por eso es tan interesante su propuesta, que es este libro. The Argument for the Construction of Experience. ¿Ah? Nuestra experiencia del mundo se construye activamente por los principios inconscientes que operan en nuestro cerebro. Es decir, eh, no es necesario nunca en nuestra vida aprender a leer y a escribir, en sentido estricto. No tenemos para qué aprender a leer y escribir, porque ya tenemos, nuestro cerebro viene preparado, viene formateado, vienen los circuitos, parece, para poder hablar, percibir, proponer el mundo. Ahora, hay otros estudios que revelan que sí efectivamente aprender a escribir, sobre todo aprender a escribir un alfabeto, ayuda mucho, o sea, no es que ayude, sino que abre una dimensión del cerebro que nos ha hecho, comillas, más inteligentes que cuando no sabíamos hacerlo como especie. Porque el proceso de escribir implica eh, aprender lo que estoy diciendo. Yo digo cosas y las digo nomás, pero si las digo y las escribo, las pienso, se las cuento, las recibo de nuevo, vuelvo a escribir, ese procesamiento computacional de nuestro cerebro hace que, comillas, seamos más inteligentes, que quede más información y recablemos esa información que recibimos del medio ambiente. O sea, en otras palabras, que nos haya enseñado a escribir, a leer desde pequeño, ese proceso es clave, sobre todo hoy día, para poder movernos en el mundo actual y para poder aprender lenguas, porque también nos sirve como una manera de generar una estructura, un repertorio, una forma de entrenarse para aprender lenguas. Este caballero, Steven Pinker, también coterráneo y más o menos de la misma generación de Jack Duff, eh, es un psicólogo, primero un lingüista, después psicólogo cognitivo, y ya está trabajando mucho en psicología cognitiva, pero viene de un trasfondo lingüístico. Él escrito un montón de libros sobre este tema. Es muy elocuente, sus libros son muy entretenidos también, porque además incorpora, no es un libro, hace libros muy
tiene papers y libros bien académicos y tiene otros bastante más abiertos al público, con ejemplos como de la cultura pop, lo que los hace ser mucho más legibles. O sea, claramente se puso un propósito. Vamos a ver una parte de un video que, al link ahí, que habla sobre este tema y después de esto comentemos qué les pareció la vista de este video. Ya. Coméntenme, ¿alguna cosa que les haya llamado la atención del video? Está en la discusión que estamos planteando durante esta primera clase de la segunda unidad. ¿Algo que quisieran comentar, Antonia, por favor? Hola, profe, ¿se Hola, escucha? Sí, perfecto. Bueno, a mí me llamó bastante la atención y nunca lo había pensado, la parte de que un niño, o sea, uno deja a un niño en cualquier lugar del mundo y el niño va a aprender el idioma de donde está, pero claro, con las mascotas eso no pasa. Claro. Y claro, tiene que ver algo como, pienso yo, en el cerebro de los niños, bueno, de todos cuando nacemos, que facilita un poco quizá aprender un idioma y también hace que quizá aprender como el primer idioma, la lengua nativa, sea como más natural, pero al aprender un segundo idioma, siento que igual es un poco más complicado, porque uno ya tiene como una cierta forma de pensar, siento yo. Totalmente, sí, así es. Daniel, Hola, profe. ya. A mí me llamó la atención que dijo, no sé si entendí muy bien, pero como que en la guagua así como aprenden el objeto directo y el objeto indirecto, así como quién le pasó a quién. Eso dijo, ¿verdad? Sí, claro, Sí. claro. No, claro, y Claro, como la tú lo computadora. aprendiste cuando eras pequeño y estabas expuesto a la escucha, al habla de tu familia alrededor, lograste Ajá, descifrarlo. claro, eso mismo. Sí. Javiera, tú dices que parece obvio. Em, claro, la IA no hace aún un análisis de sintaxis como los humanos porque por supuesto, sin entrar en el detalle técnico, porque no somos expertos en programación, pero lo que ocurre ahí es que las capas de programación, la reproducción de capas neuronales como las que nosotros tenemos y los circuitos neurales que nosotros tenemos no son todavía reproducibles ahí. Hay algo más en nuestra biología. Por eso el tema de la biología, cuando se habla de esta biología del ser humano, es porque se está hablando de que existen una serie de factores, de niveles, de cosas que están ocurriendo para que se produzca la lengua de la manera en que se produce y por ende esta diversificación infinita de lenguas. Porque es como infinito. Si ustedes empiezan a revisar la cantidad de lenguas que existen en el mundo, las particularidades que tiene cada una, con que solo tomen al azar 10 lenguas del mundo, van a quedar, se nos fría el cerebro, porque es como, ¿por qué tanta diversidad de lenguas? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que ocurra así? Y no tiene que ver, ojo, yo exalté el hecho de aprender a leer y a escribir como parte importante del desarrollo cognitivo, intelectual del ser humano, que sí nos ha llevado a estados superiores de las cosas. Pero si no tuviésemos eso, y de hecho hay gente que no tiene alfabetización y habla perfecto una lengua con reglas que nosotros no podemos entender. O sea, imagínense lo que ocurrió en el mundo solamente cuando llegaron, cuando pasaron los ingleses, los ingleses, españoles, sobre todo los ingleses, cuando quedaron perplejos, hay mucho escrito sobre eso, cuando pasaron por la Patagonia y se encontraron con los Yaganes, se encontraron con los Selknam, y lo que escucharon de ellos fue como, ¿qué es esto? Ellos describían como, estas personas hablan a chillidos, cosas guturales, incluso hay un inglés que me acuerdo que leí y decía, parece que esta persona estuviera vomitando cuando habla, por las guturales. Y lo único que hace y hace clics con la boca. Y así todas estas personas que están acá se entienden y hablan y conversan y nos dicen cosas a nosotros y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, esa situación como primero, de abismos de diferencia entre una lengua y otra, y cultura y pueblos, sobre todo en la época de la colonización, no es tan así desde el punto de vista biológico, porque
parece ser que estamos totalmente capacitados para inventar, crear cualquier lengua a partir de algo muy fundamental. Bueno, eso es uno de los eh, eslabones que vamos a, o de las piezas, de las partes que vamos a revisar durante esta segunda unidad, de la manera más adecuada posible dentro de las clases que tenemos por delante, de los tiempos que tenemos. Y por eso la información bibliográfica que les voy a dejar de complemento es crucial que ustedes le echen una mirada. No los voy a mandar a leer libros completos, pero sí necesito que lean algunas cuestiones puntuales como el capítulo que les acabo de señalar, que está acá en pantalla, para que ya vayan formándose una idea de cuál es este tema. Y también esto sirve como constructo teórico para lo que va a ser el trabajo final del curso. ¿Quisieran hacer algún comentario? ¿Algún comentario final? Ya vamos cerrando la clase ahora. Preguntas. ¿Quedó todo claro? ¿Hay algo que no se haya entendido? Agustina, Anaís, Andrea, Antonia Rea, No, claro. gracias, Catalina, Claudia, Constanza, Débora, Esteban, Francisco, Franco, Isidora, Javiera. ¿Sí? ¿Están todos claros? Oscar, preguntas. Mar, preguntas. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Estupendo. Sí, ojalá les llame la atención este tema. Bueno, tú lo estás planteando, Mar. Es distinto a la primera unidad, ¿ya? Aunque van a ver cómo cuando a medida que vayamos andando, vamos a ver cómo estos dos mundos se complementan y nos entregan herramientas fundamentales para efectos de la traducción y entender el proceso y además sentirse que la lingüística y la traducción no están tan lejanas, están bastante complementarias, son bastante complementarias y los temas de fondo no son tampoco tan alejados uno del otro. ¿Ah? Son parte de este ecosistema. Bien, dejamos hasta acá la clase.